En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma. Muchas gracias, como siempre, le agradecemos a todos la gran audiencia que tenemos permanentemente y los comentarios que nos envían y a través de Facebook también, a través de Twitter, @conversandoposi. También a muchos que nos escriben desde fuera de Chile. Gracias a todos por escucharnos. La verdad que para nosotros es muy importante tener la recepción de ustedes, qué opinan y qué temas les gusta y si les resuena un poco lo que estamos conversando. Hoy día vamos a hablar de mindfulness. El concepto de mindfulness puede ser definido primariamente como una actitud y una práctica que nos invita a habitar el momento de un modo particular, más atento, presente y vivo. Thich Nhat Hanh describe esta práctica como una manera de mantener la conciencia viva en la realidad presente. Desde esta perspectiva, la atención plena es un modo de vida al alcance de todos y una actitud desde la cual vivir en la vida cotidiana y no es una mera técnica de desarrollo personal. Bueno, esto y muchos otros temas muy importantes para nuestra vida diaria vamos a conversar, así que Aleca Vial, muy buenas tardes, gusto verte. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Bien, pues feliz con este programa. Sí, no es cierto, uno llega demasiado entusiasmado. Sí, muy importante, ¿no? Ojalá que nuestros auditores también lo estén. Que están presentes ahí escuchando. Exacto, que nos manden al Twitter y al Facebook sus comentarios. Así es. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, ya es amigo, ya ha venido un par de veces antes también al programa. Se trata de Claudio Araya. Él es psicólogo con un PhD en investigación en psicoterapia, magíster en psicología clínica, magíster y candidato a doctor en investigación en psicoterapia. Es docente de la Escuela de Psicología de la UAI y actualmente investiga la práctica de mindfulness con autocompasión en contextos de vulnerabilidad psicosocial. Muy interesante lo que él está haciendo como parte de su tesis doctoral que vamos a comentar en este programa. Y él es autor del libro El mayor avance es detenerse, Mindfulness en lo cotidiano. Y también acaban de lanzar otro libro en conjunto con Catalina Segú y Gonzalo Brito que se llama Presencia Plena, que realmente vale la pena. Vamos a ver dónde lo pueden conseguir, en qué librería, porque son varios ensayos en relación a su investigación en mindfulness que lo recomendamos mucho y vamos a comentar. Muy práctico, ¿no? Muy práctico, ensayos con prácticas de mindfulness. Hola, ¿cómo estás? Hola Aleca, hola Edgardo. Hola, bienvenido Claudio. Gracias por la invitación y feliz de continuar la conversación que hemos tenido ya antes. Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros y quizás antes de iniciar, quizás 1 minuto, 2 minutos le podrías transmitir a nuestras amigas, amigos, auditores que nos coloquemos en presencia semiplena por lo menos. Bueno, sí, yo creo que, estemos donde estemos, quizás me imagino que muchos de los auditores deben estar o en sus casas, sus trabajos, o en los autos y invitarles a como observar, a prestar atención a la respiración. Nosotros podemos hacer lo mismo aquí. Uh-huh. Quizás guardar unos segundos de silencio y como recoger nuestra atención, observar las sensaciones del cuerpo y quizás si nos pillamos pensando y con nuestra atención dispersa, hacer 3 respiraciones y volver. No inflar tanto nuestros pensamientos, ¿no? No inflar tanto nuestros pensamientos. Le damos mucha atención a los pensamientos. Sí, como si esta parte, ¿no? La cabeza fuera gran parte de nuestro cuerpo y la verdad es que es una parte más bien pequeña y tenemos un cuerpo más grande que incluye esa parte, ¿no? Claro. Y en ese sentido la psicología, la psiquiatría, nadie ha podido todavía como profundizar bien el desarrollo de los pensamientos, ¿no? Sí, son misteriosos, ¿no? Sí. Nuestra mente es muy misteriosa, por una parte es grandiosa, ¿no? Nos ha permitido crear nuestra civilización, tenemos altas cumbres en las artes, en la ciencia,
y al mismo tiempo es nuestra perdición. Vivimos estresados, vivimos preocupados. Me acuerdo de una cita de Mark Twain que dice: las peores cosas de mi vida jamás ocurrieron, porque pasan en mis pensamientos y no pasan Claro, en la vida real. Pero ¿no? me tenían súper preocupado. Claro. Claro, Y las claro. cosas nunca son como nos anticipamos, como esperamos que sean. Siempre son distintas. Bueno, eso es justamente lo interesante en mindfulness, ¿no? Que plantea la presencia plena, el estar en el aquí y en el ahora, no tanto en la mente. Le venía comentando, Edgardo, antes de entrar, que en japonés, leí por ahí en un ensayo del libro, Ujú. la palabra mindfulness significa unión del corazón y de la mente. ¿Podrías como hablar de, en el fondo, cuál es la diferencia con la meditación del mindfulness o de dónde viene? Ujú, claro. Como yo lo entiendo, Ujú. esta práctica de mindfulness es una invitación a traer nuestra atención al momento presente de una manera integrada. Yo creo que en nuestra cultura occidental, un poco por nuestra historia cultural, hemos dividido mente y cuerpo, hemos dividido sujeto-objeto. Hay toda una tradición filosófica que defiende eso. Sin embargo, esa es una versión de la experiencia, y en muchas tradiciones, en Oriente y también en tradiciones originales americanas, la división entre la mente y el cuerpo no existe. Y el término mindfulness incluye el darnos cuenta de lo que ocurre en este momento con nuestra mente y corazón juntos, como que no hay una separación, ni siquiera una separación conceptual entre mente y corazón. Es un poco difícil de pensar porque nosotros ya estamos tan A acostumbrados dividir todo. a dividir lo que Claro. nos es más obvio la división que la unión. Sí. Pero si miramos nuestra experiencia cotidiana, siempre estamos aquí con nuestra mente y con nuestras emociones y con nuestro cuerpo, y es una unidad. Sí. Como que solo cuando lo analizamos después hacemos las divisiones. Como para el lenguaje también, por el uso del lenguaje. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, mindfulness es una invitación a estar presente con nuestra mente y corazón, que quiere decir con todo, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo. Bueno, de hecho, como complemento, la mayoría de los sabios de hoy día hablan la diferencia justamente entre la separatividad y la unidad, que permanentemente en el mundo occidental especialmente vivimos en la separatividad, y la divinidad es justamente la unidad. Sin duda, Mm. sin duda, claro. Pero siempre nos percibimos separados, o sea, uno acá y el mundo afuera. Y yo creo que el mindfulness justamente trata de integrar, ¿no? Exactamente. Y yo creo que de una manera muy concreta, yo creo que eso es un aporte de la práctica de mindfulness, como no se requiere tener ninguna creencia en particular, ninguna religión, sino más bien traer la atención a la vida cotidiana. Hay una colega con quien trabajo, Bárbara Porter, que siempre usa un ejemplo muy divertido, a mí me gusta mucho. Dice, bueno, uno está en la casa, está sentado en el sillón, y la mente dice, oh, voy a ir al refrigerador a buscar un sándwich. Y va la mente primero y después va el cuerpo. Sí. Entonces va el cuerpo, sigue a la mente, llega al refrigerador, y cuando estoy comiendo el sándwich, la mente dice, oh, tengo que ir a mandar un mail. Claro. Y después la mente, o sea, la mente ya está en el mail, y después el cuerpo... Y no está disfrutando el sándwich. Claro. No. Y llego al computador y al mail, y de nuevo la mente salta a otra cosa. Como que el cuerpo siempre va siguiendo a la mente. Exacto. Y yo creo que la práctica de mindfulness es traer la atención, como traer la mente al cuerpo de nuevo. Y eso es algo que podemos hacer todos. Ahora, para partir, tú hablas de tres ejes como de la práctica en lo básico. Hablas de la atención, de la intención y de la actitud. Sí. Conversemos, a ver, la atención, ¿qué significa como eje? Sí, esa es una buena distinción que no es mía, es de Shauna Shapiro y Linda Carson, unas investigadores norteamericanos. Correcto, está en el libro de Presencia Plena. Sí, está en el libro. Y es una distinción bien buena, encuentro yo, porque implica que esta práctica no es solo una práctica cognitiva, sino que es poder estar presente, traer nuestra atención, por una parte. Por ejemplo, nosotros estamos aquí y estamos atentos a lo que estamos conversando, pero al mismo tiempo está presente una intención.
Es decir, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con lo que estoy haciendo? Siempre, cada vez que hacemos algo, lo hacemos con una intención. Puede ser una intención de disfrutar, puede ser una intención de vender algo, puede ser buenas o malas intenciones, pero siempre hay una intención. ¿Eso significa concientizar cuál es la intención, no hacerlo en el inconsciente? ¿O qué es lo que hay que hacer con la intención? Yo creo que incluirla en la atención, es decir, darme cuenta de cuál es mi intención. Okay. Y cultivar buenas intenciones. Okay. ¿Sí? Y al mismo tiempo está el tercer componente, la actitud, que es la actitud. Y eso también es muy importante porque tiene que ver, creo yo, con la coherencia. No puedo hablar de atención y al mismo tiempo tener una actitud arrogante. O sea, lo puedo hacer, pero no es mindfulness. Puedo hablar de la verdad y al mismo tiempo ser un papanata o un mentiroso. Claro. Entonces, la actitud es clave, es como el modo, como el ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Y pasa muchas veces que a veces uno habla de algo, pero en la vida cotidiana, cuando uno ya se relaja, ya suelta también la actitud. Y mindfulness implica que todo está contenido, estar atento, pero al mismo tiempo siendo coherente, tratando, por supuesto, nadie es perfecto, y con una actitud como que, recuerdo también ahora una colega decía algo muy valioso, decía, el ejemplo no es el mejor modo de enseñarle a otro, es el único. Y ahí está la actitud, creo yo. Claro. O sea, hay que ser coherente con el ejemplo primero, si no, la verdad es que no vale mucho. Entonces ahí están esos tres componentes. Les recordamos que estamos Conversando en Positivo con Claudio Araya, conversando de mindfulness. Bueno, sigamos con el próximo capítulo. Sí. Uy. Tu parte, bueno, el primer capítulo hablan de mirar el mundo con ojos silenciosos. Sí. Donde sale una frase muy bonita, dice, el no prestar atención nos mantiene en un ciclo interminable de caprichos. Más nos movemos de una cosa a la otra porque llegamos a absorber lo que ya tenemos. La inatención crea la necesidad de una escalada de estímulos. Sí. Entonces, ¿qué significa mirar el mundo con ojos silenciosos? Porque uno, cuando conversa con muchas personas también, como que se cuestionan esto de que no se puede estar tranquilo, que no se puede estar en silencio, que uno no puede parar. Sí. Yo me doy cuenta ahora que quisiera hacerle un pequeño homenaje a los otros autores del libro, que son Catalina Segú y Gonzalo Brito. Claro. Y bueno, entre los tres escribimos este libro. Y bueno, mirar con ojos silenciosos quiere decir de alguna manera, creo yo, mirar con ojos de principiante o hacer presente nuestra capacidad de mirar las cosas nuevamente sin esta carga de pensamientos o ideas que ya tenemos, ¿no? Como abrir un espacio al silencio, mirar con más atención y cuando hacemos eso las cosas emergen de un modo distinto, ya no cargadas con nuestras ideas preconcebidas, sino que pueden emerger en sí mismas. Y la práctica, un poco lo que tú planteaste al inicio, se plantea, bueno, primero concentrarse en la respiración. Eso es básico, ¿no? Siempre. Y para que una práctica realmente sea efectiva, que ancla la mente en el presente a través de traer una y otra vez nuestra atención a las sensaciones corporales de nuestra respiración, usualmente en el abdomen o en la nariz. Se puede comenzar pocos minutos, ir ampliando la duración de la meditación a medida que nuestra energía aumenta con la práctica. Claro. Es el concepto de la energía también con la meditación. ¿Qué pasa ahí? Yo tengo la explicación, y también por mi propia experiencia, que uno puede de alguna manera entrenar la atención y la mente. Del mismo modo como entrenamos el cuerpo. Si uno practica un ejercicio, por ejemplo, si yo practico levantar pesas todos los días, al mes el músculo de mi brazo va a estar más fuerte. Si yo practico del mismo modo mi atención y puedo mantenerme en silencio y estar 20 minutos y observar que cada vez que mi mente se vaya a volver amablemente, después de un tiempo eso
también se va fortaleciendo, igual que un músculo. Entonces yo creo que ahí hay una cosa de entrenar esta energía, ¿no? Como de estar presente. Y hoy día yo tengo la impresión que nuestro mundo entrena más bien la dispersión. O sea, tenemos tantos estímulos que estamos... es fácil irnos en nuestra Claro. en la dispersión. Justamente por ahí veía la pregunta, porque en el fondo nosotros nos desgastamos diariamente por la dispersión. Claro. Y el poder estar más consciente, para eso uno tiene que estar en lo contrario. O sea, a medida que estamos más integrados, vamos acumulando más energía y eso nos permite funcionar mucho mejor en el día a día, ¿no? Especialmente en un mundo en que es fácil dispersarse. O sea, por eso mismo es tan importante la atención, creo yo. Así es. Claudio, hay un tema que se repite mucho en el libro también, que tiene que ver con la compasión y la autocompasión. Y me gustaría que como lo definieras, porque la compasión puede ser vista como sentir pena por otro o querer ayudar a otros, pero ¿qué es cuál es la compasión que genera realmente bienestar para otros y para uno mismo? Y la importancia de la autocompasión, que siento que tiene mucha relación con el mindfulness, ¿no? Totalmente, sí. Sí, yo creo que como tú bien dices, Aleca, en nuestra cultura la comprensión que tenemos de compasión se acerca más a la lástima. Sí. Y en la lástima hay una diferencia entre mí y el otro. O sea, yo tengo lástima de otro y de alguna manera ahí hay una división de También como yo tengo cierta dignidad y el otro otra, ¿no? Exacto, exacto. Y la verdad es que la compasión desde la práctica de mindfulness, que tiene su origen en el budismo, tiene una concepción completamente distinta. Tiene que ver con el valorar y el reconocer esta humanidad común, esta humanidad compartida. Y la compasión en particular tiene que ver con acoger el dolor y el sufrimiento y realizar acciones hábiles para que ese dolor o ese sufrimiento se reduzca. Es decir, no es solo empatizar, no es solo pobrecito, pucha, qué lástima que estás pasando por esto, sino que también implica, actuar entonces. Exacto, actuar. Y lo interesante es que la autocompasión es eso mismo con nosotros mismos. No, o sea, no desde victimizarse o desde hacerse el duro, sino como la autocompasión, ¿cómo sería entendida desde el mindfulness? Yo lo entiendo, no sé si estarán todos de acuerdo con eso, pero es como acoger nuestra vulnerabilidad de nuestra condición humana, nuestro propio sufrimiento, y en vez de huir de él, darle un espacio, acogerlo, ser amable con nosotros mismos en vez de ser autocríticos y autoexigentes. Pero ¿cómo haces eso en la práctica? Porque si yo estoy angustiada, prendo la tele, voy al refrigerador y me como, no digo yo, estoy poniendo ejemplos, pero en el fondo tenemos miles de formas de evadir el sufrimiento, ¿no? Somos expertos, de hecho creo que tenemos ya más juegos y más dispersiones. ¿Qué significa acompañar mi sufrimiento? O ¿cómo sería, no? Sí, yo creo que ahí mindfulness juega un rol central. El primer paso es reconocer lo que nos está pasando. Abrirle un espacio en vez de huir o de desconectarme o de me siento angustiado y prendo el televisor. A ver, ¿cómo se siente esta sensación de desagrado? O sea, quedarse quieto y sentirlo. Exacto. Y cuando podemos hacer eso, se abre una tremenda posibilidad de transformar eso que nos está pasando y ser amable con nosotros mismos. A mí me ha sorprendido mucho. Yo estoy, por mi tesis del doctorado, trabajando en el tema de la autocompasión. Estamos haciendo talleres junto a un equipo en la Universidad de Chile y la Católica, con mujeres en Pudahuel. Ha sido un trabajo precioso, las mujeres han sido muy generosas con nosotros y nos hemos dado cuenta en la práctica de cuán críticos somos con nosotros mismos. Somos súper autoexigentes. A veces nos decimos cosas a nosotros mismos que no le diríamos a nuestros seres queridos. Y ahí hay una voz autocrítica, digamos. Y quizá el primer paso es reconocer esa voz autocrítica y
y regar o darle espacio a la voz más compasiva, más amable. ¿Decirnos cosas lindas a nosotros mismos? ¿O? Podría ser eso. Mm. Yo creo que ya vale la pena no enganchar con las voces autocríticas. Ya. Por lo menos observarlas. Por lo menos es una observarla. aceptación. Exacto. De aceptarse. Claro. Aceptar que somos vulnerables, que somos defectuosos, Que somos nos que equivocamos. tenemos errores, etcétera. Y en ese sentido, bueno, se habla acá de la belleza de una mente enfocada también. Y dentro de la práctica hay varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo llenas el espacio en tu vida? ¿Dejas algún espacio para la soledad o todo tu espacio está lleno con quehaceres, televisiones, chats o conversaciones sin mucha consistencia? ¿Te cuesta estar solo contigo mismo? ¿Qué tan densamente organizada tienes tu vida? Cuando describes lo que haces día a día, ¿te suena como una agenda impuesta y llena o como una vida que te gusta vivir? Preguntas difíciles, digamos. Claro. Se las dejamos a los auditores. Deberíamos preguntarnos si estamos viviendo en realidad con conciencia por algún sentido o estamos viviendo sin ningún sentido. Claro. Y yo creo que eso es el mindfulness, de alguna forma cuando te empiezas a conectar, te empiezas a reflexionar en eso, ¿no? Claro, claro. Y la idea, yo creo, de estas preguntas no es que las personas se culpen o digan, chuta, he estado en esto. Al contrario, es como una invitación a... Vivimos en una sociedad muy vertiginosa y obviamente es difícil vivir en esta sociedad conscientemente. Yo creo que tenemos espacios en los cuales podemos cultivar el estar más atentos, más conscientes. Yo soy muy dado como a cosas cotidianas y concretas. Eso mismo te voy a preguntar, claro, puede ser en el trabajo, en cualquier lado. Exacto, exacto. Por ejemplo, de nuevo recuerdo una práctica muy concreta que una colega me compartió, que después de hacer un taller, entraba a su casa y lo primero que hacía antes del taller era prender la televisión, automáticamente, en piloto automático. Y su práctica era entrar a su casa y no prender el televisor. Tan simple como eso. Cambiar un hábito. Cambiar un hábito. Pero no es tan simple. No, nada de simple. Claro. O si no bebes agua, por ejemplo, decir ya, cada vez que entre a mi casa me voy a tomar un vaso de agua, por ejemplo. Y consciente. Por ejemplo, claro. ¿No? Había un maestro por ahí que decía que, yo no sé si lo habíamos comentado, que nunca en realidad nos habíamos tomado un vaso de agua. Nunca habíamos saboreado el verdadero sabor del agua, porque siempre estamos pensando. Bueno, de hecho en el día, bueno, ahora si nos hacemos la pregunta nos vamos a recordar de nosotros mismos. Exacto. Pero a veces no nos recordamos días, meses. O sea, los auditores que se pregunten cuántas veces han recordado hoy día. Ninguna seguramente, claro. Porque uno pasa así piola. Claro, el piloto automático. Y esta puede ser una buena oportunidad para observar el cuerpo, la respiración. Y lo otro interesante también, Claudio, es que, bueno, la física cuántica lo dice, que si un cambio que uno tenga te produce un cambio total. Entonces, un hábito que uno pueda generar, cambiar, sacarlo, te provoca un cambio total. Entonces basta partir con algo muy simple. Totalmente, totalmente. Sí, otro de los temas que se comentan en el libro Presencia Plena de Claudio, Catalina Segú y Gonzalo Brito es, vivimos en una sociedad sumamente exigente. Estábamos hablando del perfeccionismo. ¿Por qué la perfección puede ser un obstáculo? ¿Y qué pasa biológicamente con esta autoexigencia? Yo creo que la perfección es una idea bien imperfecta. Porque es un ideal que en la práctica nunca alcanzamos, ¿no? Porque somos seres que estamos siempre en transformación. Y es un ideal peligroso porque nos comparamos con un ideal y tratamos de llegar a él. Y es como el horizonte que siempre se va corriendo, ¿no? Como mientras más nos acercamos al horizonte, el horizonte más se corre. Y nos sentimos mal con quienes ya somos. Claro, y con unas expectativas que nos desilusionan, que nunca estamos ahí. Exacto. Y yo escuchaba un término que me gusta mucho, que es de una investigadora norteamericana, Brené Brown, que habla que en vez del perfeccionismo, podríamos hablar del suficientismo, que suena un poco raro en español, pero yo creo que se refiere a la idea de que ya somos suficientes. De lo que hacemos también ya es suficiente. Ya es suficiente. Tal cual somos ya es suficiente. Un poco lo que decía Edgardo sobre la aceptación, ¿no? Como que no soy perfecto, soy imperfecto y eso está bien. Y puedo ser quien soy
disfrutar quién soy y detectar cuando aparezca este perfeccionismo, este ideal de ser, Ujú. que muchas veces nos genera más ansiedad, más estrés, y volver a nosotros mismos con este suficientismo, ¿no? Como disfrutar quien ya somos, es un antídoto maravilloso para un mayor bienestar, o sea, para tener un mayor bienestar y un antídoto ante el estrés. Yo saqué, Claudio, del libro, hablando de eso, dice, el perfeccionismo es una muerte lenta. Cuando cometo un error, experimento algo inesperado. Cuando escucho mis errores, he crecido. De un señor Frater. Un poco lo que tú dices, el perfeccionamiento es una muerte lenta, es decir, porque no nos permitimos caernos, ni tener errores, ni tener defectos, y eso nos limita el crecimiento. Exacto. Y a la base está un ideal que es una fantasía, porque nunca hemos sido perfectos. Claro, si no, no estaríamos en esta tierra, ¿no? Claro, y eso nos hace sentir mal con quienes ya somos. ¿Y qué relación tiene este perfeccionismo con el ego? ¿Qué es el ego? ¿Qué tenemos que hacer con el ego? ¿Hay que eliminarlo? ¿Sirve para algo? ¿Es la personalidad? Se habla mucho del ego, ¿no? Claro. De erradicar el ego. Sí, yo voy a plantear mi postura personal. Yo creo que luchar contra el ego o tratar de destruir el ego genera más ego. Thich Nhat Hanh usa una frase que a mí me gusta mucho, que dice: cuando uno lucha contra uno mismo, gane quien gane, uno pierde. Y entrar en una batalla, una pelea por destruir el ego, al final, ¿quién es el que pelea contra el ego? El ego mismo. Ay, qué buena, tal cual. Entonces yo creo que la invitación de esta práctica es a ¿Como observarlo solamente? observarlo y no darle tanta bola. Sí, ja, míralo. Claro. Ahí claro. estás, ¿no? Eso lo plantea Eckhart Tolle también, porque prácticamente todos los pensamientos vienen de nuestro ego, Claro. de nuestra personalidad, que son todas máscaras, ¿no? Entonces él plantea que no hay que identificarse simplemente a los pensamientos, dejarlos pasar nomás. Totalmente. Entonces, porque además los pensamientos están en la dispersión y además están en la duplicidad, no están en la unidad, porque siempre se está comparando, uno se está comparando con otro. Exacto. Y además realmente no sabemos quién es el que está hablando. Ajá. ¿No es cierto? Sí. Ahora, hay otro capítulo que está relacionado a eso, que habla de creando un espacio entre el estímulo y la respuesta. Es uno de mis favoritos. Sí. Profundiza en eso entonces. Sí. ¿Cuál es la importancia de generar un espacio entre el estímulo y la respuesta? Yo creo que es un espacio donde se juega nuestra libertad, porque habitualmente vivimos en un mundo que nos estimula, que nos gatilla ciertas emociones y pensamientos, y una respuesta posible es reaccionar, ¿no? Rápido. Sí. Rápido, automático, ¿no? Voy en el metro, alguien me toca y me doy vuelta y me enojo, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo, podemos elegir entre responder y reaccionar. Reaccionar es actuar en piloto automático, con nuestros patrones habituales. En cambio, si cultivamos esta práctica de estar más atentos, podemos responder, que significa no reaccionar en piloto automático, darme cuenta de lo que me pasa y, tomando en cuenta lo que me pasa, responder conscientemente. En el mismo ejemplo anterior, si alguien me toca en el metro y yo me doy vuelta y puedo respirar, darme cuenta, puedo darme cuenta que quizás la persona no me quería hacer daño, sino que quizás se tropezó. Claro. No interpretarlo, Arturo. No interpretarlo automáticamente y le puedo dar la pasada para que pase. Yo creo que aquí se juega nuestra libertad y depende de nosotros cultivar el responder en vez de reaccionar. Y es una práctica, ¿no? Es una práctica no fácil, sobre todo en situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando uno tiene una discusión de pareja, ¿no? Dan ganas de reaccionar. La ira, ¿no? Aparece la ira y a veces... Y todos los patrones ancestrales. Totalmente. Exacto. Entonces, el cultivo de respirar, de darnos cuenta, de darnos 3 segundos antes de responder,
es una alternativa fantástica una alternativa de no violencia. Una buena práctica, ¿no? Una buena práctica de no violencia. Ay, sí, qué lindo, me acordé de Gandhi, Luther King. Claro. Hablaste, perdón, Edgardo, es que mencionó la palabra práctica y te quería preguntar cuál es la importancia, que también se menciona en el libro, de tener una práctica secreta. Porque esto de la práctica, de lo que voy a hacer con mis impulsos, de elegir una práctica secreta, de tener esta práctica cotidiana. Sí. Yo creo que hoy día me estoy acordando de un filósofo que critica mucho la noción de transparencia. Uh-huh. Hoy día vivimos en una sociedad que exige transparencia. Uh-huh. Y en un sentido eso está bien ser transparente, obviamente. Pero al mismo tiempo creo que es valioso no divulgar todo, que no todo sea público, que no todo sea expuesto. De alguna manera yo creo que es un llamado a la intimidad, a tener ciertas prácticas que las hago por hacerlas y no porque otros las vean, no Eso porque otros las conozcan, sino que porque son parte de mi vida. Yo comparto con algunos que se han ganado el espacio para que yo les comparta eso. Yo no tengo que compartir mi vida con todo el mundo. Obviamente es muy bueno ser transparente y decir las cosas, compartir, pero es muy bueno también tener espacios de intimidad, creo yo. Y por ahí va también lo de la práctica personal, ¿no? Personal y hacer cosas por uno, no por mostrar. Como yo creo que el riesgo está como en la sobreexposición. Eso y por otro lado también que está el poder de la palabra. O sea, a medida que uno habla de más, va perdiendo energía, se dispersa. De hecho, mucha gente exitosa, material, por ejemplo, siempre plantea que todos sus proyectos en general no los transmiten previamente. Los transmiten cuando ya están realizados o cuando se están realizando, no en la previa. Porque si no se dispersan y chao pescado, se fue. Sí, los hechos hablan más que las palabras. Claro, y lo que tú dices es que hay mucha verborrea egocéntrica, sí. Sin duda. Y en este proceso de la autoobservación, entonces es importante proteger esta práctica personal también de la exposición para que se fortalezca. ¿Tiene que ver con eso? Yo creo que sí. No quiero decir con esto que es una práctica privada, necesariamente. Yo creo que es importante espacios compartidos de prácticas, practicar con otros. Pero sí guardar espacios de intimidad. Uh-huh, uh-huh. Sí. Bueno, después hay otro capítulo que algo lo hemos conversado, aceptarnos y recibirnos con amabilidad. La práctica de meditación no se trata de deshacernos de nosotros mismos y convertirnos en algo diferente. Se trata de amigarnos con quienes ya somos. Sí. Bonita esa reflexión. Muy linda. Es decir, en el fondo se trata de conectarse con la parte más interna nuestra, ¿no? Claro. Y aquí está lo que tú decías, Edgardo, sobre la actitud. La invitación es que esta sea una actitud amable. O sea, relacionarnos con nosotros mismos y con los demás de manera amable. Y eso, por ejemplo, en los talleres que hacemos en la universidad, es algo que llama mucho la atención. ¿Qué es eso de ser amable con uno mismo? Y bueno, tiene que ver con tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a un buen amigo, a alguien que queremos. A veces nos decimos a nosotros mismos, a propósito de la autocompasión, a veces nos decimos cosas muy duras con a nosotros mismos. Sí, o cuidamos a otros en exceso y no a nosotros, ¿no? Claro. Claro, o sea, se nos olvida cuidar cosas que en otros sí atendemos muy bien. Exacto. Pero Claudia, adicionalmente a eso, aquí hay un fondo, yo creo, bien como espiritual también, porque muchas veces todos hablamos, yo hablo, o sea, por ejemplo, que tenemos que conectarnos con nuestro mundo interno, que pareciera como mucha palabra, pero uno lo empieza a sentir realmente cuando empiezas a tener silencio y cuando te empiezas a meter un poquito hacia adentro, como se plantea aquí, a través de la práctica mindfulness, y te vas a amigarte, digamos, con uno mismo, y ahí vas sintiendo lo que es quizás la divinidad o lo más esencial. Me gusta mucho cómo lo planteas, sí, y de alguna manera uno empieza a sentir la conexión con otros, la conexión con lo trascendente, claro. sea que entendamos lo trascendente, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que aporta mindfulness es lo que tú resaltabas, Edgardo, que tiene que ver con la práctica. Esto es una práctica, es un ejercicio, es un hacer
que tiene que ser sistemático. Hoy día hay mucha evidencia empírica, científica, que muestra que si uno practica sistemáticamente por lo menos 8 semanas, se ven cambios. Es como ir 8 semanas al gimnasio. Si uno va 8 semanas al gimnasio, hay cambios. Y en la salud, me imagino, ¿no? Y en la salud hay investigaciones que muestran que, por ejemplo, los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión se reducen. Hoy día existen programas para la reducción de estrés y programas para la reducción de la depresión basados en mindfulness. Hoy día se sabe incluso que los programas de compasión generan que los niveles de gratitud se disparen, que los niveles de conexión con otros también aumenten, que son de alguna manera indicadores que quizá uno ya lo sabe intuitivamente, pero la ciencia le pone esto de indicadores, ¿no? Pero Claro. que quizás para nuestra cultura es importante tenerlos, pero de alguna manera es un aporte al bienestar y lo bonito es que esto espiritual se está conectando también hoy día con la ciencia y se está generando un diálogo bastante interesante. Claudio, y desde tu Con experiencia, Claudio Araya. estamos con Claudio Araya, psicólogo, hablando de mindfulness. Te preguntaba, desde tu experiencia en mindfulness o meditación o conciencia plena, ¿cómo, para poder ejemplificarlo, cómo se ha transformado tu salud, tu bienestar personalmente? ¿Cómo era tu experiencia de vida antes de entrar a este proceso de mindfulness y cómo es ahora? Si lo pudieras contar. Por supuesto, sí. Bueno, yo partí practicando cuando estaba en la universidad, hace ya varios años, por ahí por el año 2001, 2002. Ya han pasado más de 10 años. Y bueno, yo empecé practicando en un momento en que me sentía muy perdido en mi vida. Estaba en la universidad, había entrado a estudiar psicología, me sentía un poco decepcionado en mi carrera, había tenido también complicaciones personales, y yo empecé a practicar, y por la influencia de un amigo con quien yo vivía, y empezamos a practicar, empecé a ir a un lugar de práctica una vez a la semana, un lugar de práctica que sigue hasta el día de hoy funcionando. Y yo la verdad es que empecé a practicar porque noté que generaba cambios en mí. Me empecé a sentir más tranquilo, empecé a darme cuenta que esta mente rumiante como que bajaba un poquito el volumen, o había hasta ratos en que no estaba, después de nuevo volvía a aparecer. Me empecé a sentir más contento y menos como pitufo gruñón, menos aproblemado. Y dije, wow, o sea, esto es algo que depende de mí, que yo puedo cultivar y que yo puedo seguir haciendo y que me está haciendo bien. O sea, fue una cosa muy íntima, muy personal. Antes de llamarlo mindfulness, eso yo lo descubrí varios años después, como el 2007. Cuando fui a un retiro de meditación y ahí escuché de mindfulness. Entonces, la verdad es que para mí ha sido un cambio paradigmático, como de piso. Como que ya hoy día ya no me puedo imaginar mi vida sin esto, porque me ha hecho mucho bien. Y los días que hay algunos días por ahí que no practico, siento como esa inquietud, esa dispersión. En términos concretos, yo antes de practicar era súper volado, se me perdían las cosas, se me perdían las llaves. Mi señora puede dar cuenta de eso. Y hoy día mucho menos. O sea, hay un cambio súper concreto, pero que he ido como observando en el transcurso del tiempo. En ese sentido, Claudio, hay un dicho que tiene que ver con la práctica, que después lo podías transmitir la importancia. Dice, relacionarse con nuestro cuerpo desde adentro. Y sale una nota muy interesante. Dice, para mí es impresionante el hecho de que podemos estar completamente preocupados por la apariencia de nuestro cuerpo y al mismo tiempo que estamos completamente desconectados de él. ¿Cuál es la importancia de conectarse con el cuerpo para poder estar en esta presencia más plena? Claro. Desde adentro, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que es una práctica. Cuando tú leías, Edgardo, lo primero que se me vino a la mente es los gimnasios con esta pantalla de televisión y la gente haciendo ejercicio, ¿no? Cómo esas personas, que está muy bien hacer ejercicio, pero esa persona está cultivando su cuerpo y al mismo tiempo está desconectada con su cuerpo desde adentro. O sea, está con su atención
en la televisión y con su cuerpo en movimiento. Mm. Y yo creo que la vuelta que invita al mindfulness es a quizás apagar la tele simbólicamente y recoger nuestra atención, empezar a sentir Sentir el cuerpo, respiración, exacto. O sea, dolores. mientras estás haciendo ese ejercicio mismo, sentir, no sé, la energía en el músculo. ¿Cómo te conectas en una actividad física? ¿Es poner toda tu atención en la sensación del cuerpo, en la experiencia del momento? Exacto. De alguna manera simplificar los distractores para que emerja el cuerpo que está ahí presente. Y sentir el cuerpo, sentir la respiración. Sentir cómo respiramos, sentir las sensaciones en los pies, por ejemplo. En este momento podemos sentir los pies. Y ahí ya estamos de nuevo volviendo al momento presente. Es de alguna manera habitar nuestro cuerpo. Ahora, en ese aspecto, entonces uno podría practicar mindfulness caminando, Por supuesto. teniendo actividad. Conciencia de los movimientos, ¿no? Totalmente. De hecho, es una práctica de mindfulness. El movimiento más lento, por ejemplo. Por ejemplo, la meditación de la caminata consciente. Y en verdad, en cualquier actividad de la vida cotidiana, cocinando, un espacio que yo encuentro exquisito para practicar mindfulness es la ducha. ¿Por qué? Porque todos nos duchamos. Y habitualmente la ducha es un espacio, si vamos en la vida cotidiana, un espacio que usamos como para planificar el día, ¿no? No sé si les pasa. Como que en la ducha uno está pensando en lo que va a hacer, pero no está sintiendo el agua. Claro. ¿Y qué pasa si uno en ese momento dice, a ver, voy a prestar la atención al agua, a las sensaciones, al agua corriendo por mi cuerpo? Puede ser un espacio privilegiado de sensorial, De placer, de claro. disfrute, exacto. Y es cotidiano. Entonces, es un tesoro que tenemos ahí oculto. Bueno, todo el auditorio entonces a practicar, ¿no? Buenísimo. Yo creo que si podemos irnos transformando a nosotros mismos, simplificando, estando más atentos, podemos transformar muchas más cosas a nuestro alrededor. Claudio, hay también un capítulo sobre el agradecimiento. ¿Cuál es el efecto biológico de sentir y expresar agradecimiento? Biológico y también como de bienestar psicológico. ¿Qué pasa con el agradecer? Bueno, eso es una fantástica práctica. Se ha investigado bastante. Por ejemplo, Martin Seligman, que es un investigador norteamericano de psicología positiva, ha investigado el tema de la gratitud y hoy día se sabe que la gratitud genera efectos de bienestar en los participantes que dan la gratitud, más que en los que la reciben. Tiene efectos de... O sea, cuando uno agradece, uno recibe el beneficio. Primeramente. Okay. ¿No? El otro también. Sí. Pero el que da recibe beneficios directamente, ¿no? Y que está asociado incluso con indicadores de bienestar psicológico, mayor felicidad. La gente que es más agradecida tiene mayor felicidad. Incluso hay un autor muy, muy interesante que se llama David Stay Russ, que plantea que la gratitud está antes que la felicidad. O sea que si yo puedo sentir y cultivar la gratitud, la felicidad es el producto. Que están íntimamente relacionadas. Exacto. Claudio, dale 30 segundos, tus últimas palabras a nuestras amigas, amigos de Positivos, de Conversando en Positivo. Bueno, yo solo quiero agradecer la invitación a conversar, agradecer a las personas que atentamente han escuchado esta conversación. Y no sé, se me ocurre que sería bonito agradecer, hacer una práctica de agradecimiento hoy. Quizás quien escucha en sus casas, con sus seres queridos, puede aprovechar de agradecer. Acercarse a los hijos, a la pareja, a los compañeros de trabajo. Y quizás hacer un gesto, puede ser concreto o no concreto de gratitud, y prestar atención a eso y hacerlo por hacerlo, sin esperar ninguna recompensa de vuelta. Buenísimo. Bueno, recordamos que Claudio va a estar en MCA Festival, así que pueden también entrar en el sitio web mcafestival.cl para que vean toda la programación, y va a estar Claudio profundizando en este tema. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Nos vamos Gracias. pensando en todo lo que tenemos que agradecer. Sí, pues, y practiquemos. Muchas gracias a todos por escucharnos. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor.
Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.